Entonces, capítulo 5 de Juan, estuvimos tratando una vida atada a las circunstancias. Esos son los temas que hemos venido llevando a cabo. En el capítulo 6 hablamos de más allá de los números, basado precisamente en la multiplicación del pan y los peces, un pasaje bastante conocido por nosotros. Más allá de los números, y decíamos que a veces no, muchas veces en nuestra vida los números no dan, humanamente no dan, pero Dios siempre tiene una solución para esos casos también. Amén. Aleluya. Luego comenzamos la semana pasada con el capítulo 9, donde la Escritura plantea a un hombre que estaba ciego de nacimiento, dice la palabra. Y hay algo que quería reforzar en esta mañana acerca de esto. La conversación acerca de lo que fue la sanidad de aquel hombre comenzó por un concepto que había acerca de las personas que padecían desgracias en la vida. Estaba el hombre postrado, ciego de nacimiento, y le dicen los discípulos al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor Jesucristo dijo: no es que pecó esto a sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces hay varias posturas acerca de esta situación, de la pregunta que hicieron los discípulos, porque la pregunta es doble: ¿pecó él o sus padres? Entonces hay una, vamos a decirlo así, una contrariedad en la primera, porque él, si nació en ciego nacimiento, no pudo pecar. En el vientre no podía pecar, pero había un concepto que aún desde el vientre el ser humano tenía la tendencia tal vez al mal, y eso era lo que estaban ellos planteando. Más sin embargo, el Señor Jesucristo le dice que eso no era la causa que le estaba sucediendo, o por la cual aquel hombre estaba padeciendo o padeció aquello de ser ciego de nacimiento. Me gusta esta postura porque el hermano William Barclay, uno de los teólogos que tiene uno de los manuales de teología de institutos bíblicos, plantea ese caso, pero también plantea un segundo caso con respecto a esa situación, y es el que yo le traté la semana pasada, de las maldiciones ancestrales o generacionales. Entonces quedamos claros la semana pasada de que las maldiciones generacionales no tienen nada que ver con mi vida en el Evangelio. Usted y yo somos nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De todas maneras, pastor, ¿habrá algún caso en las Sagradas Escrituras que nos ayude un poco a aclarar más el asunto? Mire, en el Antiguo Testamento, si hablamos de maldiciones ancestrales, y yo le decía que mucha gente alega que su condición de vida espiritual es producto de que sus antepasados, bisabuelos, su abuelo, su papá, tenían una conducta pecaminosa, y por lo tanto él lucha con el pecado porque eso viene de generación en generación. Conozco una familia que eran contrabandistas desde los bisabuelos, y entonces achacaban que la nueva generación, aún con conocimiento de la palabra, tenía el mismo problema, producto de la maldición ancestral. En esta mañana quiero leerle unas porciones bíblicas del Antiguo Testamento, a ver qué tanto de eso, de maldición ancestral, se puede realmente aceptar o si se puede decir asimilar en nuestra vida. Le invito a que por favor se ubique un momento en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Algunos llaman Segunda de Reyes. Reyes no es una carta, es un libro. Segundo libro de Reyes. Ubíquese por favor allí. Capítulo 21. Solamente vamos a leer unos pasajes y vamos a hacer una secuencia de las maldiciones ancestrales, generacionales. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1: de 12 años era Manasés
cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Jepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Qué hizo el hombre? Lo malo. Dígalo conmigo, lo malo. O sea, fue perverso. Dios echó unas naciones y por mucho que las echó del entorno de Israel, él agarró y se quedó con las prácticas paganas. Vamos ahora a la vida de su hijo. Reinado de Amón, en su Biblia, versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Cotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés. Como había hecho Manasés, su padre. Entonces la maldición ancestral, aparentemente o de una forma u otra, se manifestó. Su padre fue un perverso y él lo hizo igual que su padre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saldrá el hijo de Amón? El nieto de Manasés, pregunto. Si hablamos de maldiciones ancestrales, debe ser peor, ¿verdad? ¿Ok? Perverso Manasés, Amón otro perverso. Vamos a ver entonces, a ver qué pasó con el hijo llamado Josías. Cuando Josías comenzó a reinar, capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Pregunto, ¿qué pasó aquí con la maldición ancestral? Pero no es que la gente habla de maldición ancestral como que si por obligación se tiene que cumplir. ¿Qué pasó entonces aquí? Estimado, miren, lo que me gusta de esto es lo siguiente, ¿no? Fíjense que dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en todo el camino de ¿quién? De David. Y David era su padre. ¿Quién era su padre? Amón. Pero cuando el hombre actúa en la fe, se conecta directamente con una generación que le ha servido a Dios. En este caso era David, su padre. Y había unas cuantas generaciones entre David y Manasés y Amón. Por lo tanto, mi hermano, no le eche la culpa a las generaciones pasadas, a mi tatarabuelo. O sea, yo voy a apoyar mi mala conducta en que yo tuve un tatarabuelo que no buscó de Dios. Si él no buscó de Dios, yo tengo que romper con esa trayectoria. A mí me tocó en el vínculo familiar, cuando le entregué mi vida al Señor Jesucristo, la palabra evangelio no existía en el vínculo familiar. No existía. Era un muchacho, tenía 17 años y di el paso de fe. Y por la gracia de Dios, mi papá, mi mamá, mi abuela, mis hermanos llegaron a conocer al Señor. Y posterior a esto, viendo otros familiares del vínculo que en nuestra vida del evangelio, también ellos entraron al evangelio a recibir la bendición de papá. Estimado, sobre usted y sobre mí reposa la bendición del Señor, cumpliéndose la palabra del Señor Jesucristo, que dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. No es que pecó o pecó usted, pequé yo, sino para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Así nos bendice el Señor. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, estimado, quería aclarar esto porque de esto hay hasta libros enteros que hablan de maldiciones ancestrales. Y es muy importante que usted y yo estemos conscientes que nuestra vida es una vida nueva. Dios nos repara, Dios hace nueva todas las cosas. Amén. O es que aquí hay alguno que ha sido reparado. Es probable que alguien diga: bueno, Dios me cambió en algunos sectores de mi vida, pero hay otros que no. No, Dios hace nueva todas las cosas. Amén. Entonces estamos tratando el tema de cuál es tu perspectiva. Ya vimos la perspectiva de los discípulos, ya vimos la perspectiva, cerramos con la perspectiva de los fariseos, y hoy vamos a terminar en la exposición
con las otras perspectivas relacionadas al milagro y al que hizo el milagro, porque estamos hablando en el seminario de milagros y confrontaciones. Cada vez que el Señor Jesucristo hacía un milagro, había una confrontación esperándole a la puerta. Normalmente era así, no todas, pero casi siempre ocurría. Amén. Y hoy el punto que vamos a tratar está relacionado con los distraídos y los apercibidos. Punto de vista de los allegados de aquel hombre que había sido sanado. Dice la Escritura, ubíquese ahora sí en Juan capítulo 9, versículo 8 y 9. Habla de que el gran acontecimiento genera una ola de comentarios. Entonces los vecinos, fíjense, ya no es el comentario de los discípulos, ya no es el comentario de los fariseos, sino que entonces los vecinos, los que vivían alrededor de él y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía: él es, y otros: a él se parece, y él decía: yo soy. Entonces, estimado, es inevitable que cuando en nuestra vida ocurran cambios, la gente va a empezar a indagar cómo fue que ocurrió. Es probable que usted en estos pocos tiempos, para los que son nuevos creyentes, familiares y amigos le estén preguntando qué fue lo que pasó, qué sucedió en tu vida. Te veo que ahora estás yendo a la iglesia y la palabra como metiste a cristiano o a evangélico. Bueno, sencillamente siempre se van a generar una gran cantidad de opiniones relacionadas con nuestra confesión de fe. Cuando di el paso de fe, como les dije, era muy joven, tenía 17 años, y cuando los amigos me vieron pasar, los vecinos y los amigos, no me ayudaron con sus palabras, sencillamente me dijeron estas palabras. Me dijeron: te convertiste al evangelio, ya te complicaste la vida. Así me dijeron. O sea, ya te perdimos, como quien dice. Bueno, le doy gracias al Señor porque han pasado los años, van 42 años y la gracia del Señor no me ha faltado. Amén. Puedo decir como aquel hombre que estaba siendo sacrificado por 80 años, le he servido al Señor y Él nunca me ha fallado. Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. Entonces es inevitable la ola de comentarios cuando usted da el paso de fe. Usted está aquí en esta mañana, pero a lo mejor usted tiene una lucha por allá por fuera, de amigos del trabajo, compañeros de estudio, relacionado con la confesión de fe que usted ha hecho. Sobre todo porque ahora usted no resuelve las cosas como las resolvía antes. Ahora que está en el evangelio, está aprendiendo a resolver las cosas en Dios, a la forma de Dios, a la manera de Dios. No vaya a creer que los discípulos que andaban al lado del Señor Jesucristo, ellos estaban resolviendo las cosas a la manera de Dios. Estaban aprendiendo con el Señor Jesucristo, a tal punto que cuando vinieron a arrestar al Señor Jesucristo, uno de ellos sacó una espada y el Señor Jesucristo le dijo: mira, guarda esa espada, mis cosas no se resuelven así. A tal punto que el Señor Jesucristo le llegó a aclarar: yo puedo pedir una legión de ángeles y vendría y me ayuda. Eso no es necesario. En el reino de Dios las cosas se resuelven a la manera de Dios. Dígale que está a su lado. En el reino de Dios las cosas se resuelven a la manera de Dios. Usted no sabe la cantidad de gente que está corriendo por fronteras de un lado para otro. Eso es increíble. Se estima que si ya llegaron a un país no se muevan de allí porque ya está resuelto. No, se van a otro y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no están resolviendo las cosas a la manera de Dios. Y le voy a dar un mensaje clave a todos los que están aquí presentes. El Dios al cual nosotros le servimos, dice su palabra, que si nosotros estamos en la ciudad, Él nos bendice. Pero si estamos en el campo, también nos bendice. Porque el que bendice es el Señor. La gente corre detrás de las dádivas, cuando la Escritura dice que las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán, porque Dios es el que está con nosotros. Cuando usted ve a alguien afanado, angustiado, tratando de hacer cosas, sepa lo que está resolviendo las cosas a su manera. El hombre y la mujer de Dios que aprende a resolver las cosas a la forma de Dios, no hay afán que invada su vida. No hay afán que invada su vida. Amén.
Punto de vista de los conocidos allegados. Las personas siempre preguntan basados en curiosidades. Ellos no estaban preguntando mucho por la sanidad, sino interesados por la sanidad del hombre, sino por curiosidad. Y eso es normal en la vida de la persona. Versículos 10 y 11 dice: y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió el ciego y les dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, que significa enviado, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. O sea, él no está diciéndole algo que no había sucedido, pero la gente siempre anda curioseando. Le voy a decir una cosa: si hay algo bueno que hacía este hombre que había sido sanado y que siempre respondió con la verdad y de una forma certera. Cuando ustedes lo invadan de preguntas dentro del evangelio, responda con la verdad. No hay nada más contundente que la verdad, y no hay nada más complicado que tratar de ocultar la verdad. Amén. Amén. El interés por Jesús no es por una convicción, sino por saciar su intriga. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: yo no lo sé. O sea, él me sanó, pero no sé dónde está. Pero la curiosidad de la gente no estaba en el hecho de que Jesús era el sanador y el salvador, sino sencillamente, como le dije, estaban tratando de curiosear acerca de lo que le había pasado a aquel hombre. El hombre, en búsqueda entonces de la verdad por su cuenta, comienza a caer en errores. Si ellos vieron que fue sanado, fue algo extraordinario, se ha producido un milagro, una maravilla de parte del Señor, lo mejor es que ellos se pueden alinear y buscar desesperadamente al Señor para poder lograr conversar con Él y encarrilarse. Eso es lo que debería hacer. Pero ¿qué dice la Escritura? Mira lo que hicieron estos hombres. Versículo 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿A quién se lo entregaron? ¿A quién se lo entregaron? Mire, hermano, las multitudes, cuando están en ese frenesí, lo decíamos en uno de los mensajes pasados, es tremendo el frenesí que tenían con la multiplicación de los panes y los peces. La gente, hay una euforia que les revuelve la vida, y entonces comienzan a hacer cosas que no convienen. Ahora, esto es parte de nuestra vida. Así nos comportamos muchas veces nosotros. Cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, estamos angustiados, comenzamos a tomar decisiones que no debemos. Empezamos a tomar a la ligera acciones. Cuando mi esposa y yo damos charlas de pareja, siempre le decimos a los matrimonios: nunca tomen decisiones bajo presión. ¿Cuántas veces nos abordaron aquellos días, y hoy por hoy también, pues, a lo mejor en algún momento usted puede ser abordado con aquello de que: mira, tenemos una oferta, bueno, que yo vengo mañana? No, la oferta es hasta hoy a las 3 de la tarde. Y comenzó usted a llamar a medio mundo, ¿verdad?, para conseguir la plata prestada, porque me dijeron que hasta las 3 de la tarde. Entonces no le daban lugar a usted a pensar, y comenzamos a cometer errores. Así son las multitudes. ¿Qué tenían que hacer ellos con este ciego? Agarrarlo y decirle: bueno, vamos a buscar entre todos, ¿a quién? ¿A quién debieron buscar? Vamos a buscar a Jesús. ¿Por qué se lo van a entregar a los fariseos? Porque la gente en esa búsqueda desesperada comete errores. Amén. Tremendo, dígalo conmigo, tremendo. Ahora, ese es el punto de vista de los vecinos y amigos. Fíjese que comenzaron preguntando bien y accionando bien, pero terminaron muy mal. Ahora, ¿cuál es el punto de vista del que había sido ciego? Esto es lo que en esta mañana nos debe llamar a reflexión, a usted y a mí. El que había sido ciego representa a lo que tiene una posición admirable, ejemplar y apercibida. Dígalo conmigo: admirable, ejemplar y apercibida. Es decir, está percibido de lo que está pasando, no se desconecta. Y le digo que es ejemplar para nosotros porque hay un problema que tenemos nosotros, y es que cuando estamos haciendo algo y aparece un imprevisto, inmediatamente perdemos el enfoque y nos vamos detrás del imprevisto. Y en términos empresariales esto es grave también. Usted no puede comenzar un negocio y aparece por ahí un imprevisto y usted deja lo que está haciendo y se pone a hacer otra cosa. Si hay algo importante dentro del área laboral, estoy hablando a todos porque usted y yo estamos luchando en esa área.
A lo mejor usted está con su negocio. El que quiere que su negocio prospere va a tener que dedicarle tiempo, concentración, que nadie lo saque del carril, porque siempre comienzan los elementos distractores. Me gusta mucho la palabra de John Maxwell cuando habla de los negocios. Él dice que cuando usted comienza un proyecto, una visión, un negocio, lo primero que van a decir las multitudes, estas multitudes que acabamos de hablar de ellas, que están todas perdidas, todas distraídas, lo primero que van a decir es: mira, ese negocio que tú vas a hacer, eso no da aquí, olvídalo, eso no va a funcionar. Es lo primero que le van a decir. Dice John Maxwell que si usted insiste en el negocio, entonces ellos se le acercarán, ¿verdad?, a hacerle preguntas un poco más interesadas. Y la tercera fase que plantea él es que cuando usted prospera, esa misma multitud va a decir: yo sabía que iba a prosperar, porque este es un hombre cabal. Comenzaban diciéndole que era un imposible, después medio se interesaron y por último dijeron: sí, yo sabía que lo iba a lograr. Así son las multitudes, las personas desorientadas en la vida. Pero el punto de vista del ciego es el que nos interesa prestarle mucha atención, porque son los que tienen una posición admirable, ejemplar y apercibida. Una persona apercibida habla con la verdad y sin temor. Dígalo conmigo: con la verdad y sin temor. Una persona que está percibida, clara en la vida de las cosas, habla con la verdad y sin temor. Dice el versículo 15 en Juan capítulo 9: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. ¿Y qué dijo él? ¿Empezó a titubear? ¿Empezó a ocultar la realidad? No, la verdad no. Cuando nosotros ocultamos la verdad, vamos a tener problemas para el respaldo de Dios en nuestra vida. Dios no quiere que usted y yo estemos ocultando la realidad, la verdad, porque es la única forma como Él puede respaldarnos a cada uno de nosotros. Si usted quiere que la palabra de Dios se cumpla en su vida, usted va a tener que caminar con la verdad. Usted me dirá esta mañana: tú eres esa palabra, pastor. ¿Cómo podemos mantenernos siempre con la verdad? Bueno, es la demanda que hay en la Sagrada Escritura para nosotros. Pero ¿qué respondió el ciego? Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Respondió de una forma objetiva: me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Ahora, hay un tema con esto, ¿no?, de la sanidad y la forma un poco contradictoria para muchos, de que el Señor Jesucristo haya echado saliva, haya hecho lodo y le haya untado al ciego. Algunos comentaristas dicen que esto suena algo así como un poco insano, ¿no? ¿Qué le parece de ese tipo de sanidad? Se está retorciendo en la silla, ¿verdad? ¿A quién le gustaría? Bueno, algunos estudiosos se van a la vida o a lo que se decía en los griegos. Escúcheme bien: más allá de pensar que su saliva es contaminante y todo este tema, para muchos griegos y médicos, ellos decían que había poderes curativos en la saliva. O sea, estoy hablando de curativos en términos de medicina. Algo hay en la saliva que producía sanidad. De hecho, varias personas en la antigüedad se sometían a altas personalidades para que untaran su saliva en ello en algún momento, para que recibieran pues beneficios de ello. Que no vaya a creer que este tema sale a la luz así al azar. No, era parte, vamos a decirlo así, de lo que los griegos muchas veces manifestaban en la parte médica. Más allá de ello, el Señor Jesucristo, yo no creo que sea impulsado por la parte griega, porque el Señor Jesucristo obraba en milagros. Y hay algo muy importante, porque en este seminario le venía recalcando cada milagro del Señor y cuál era el don que se aplicaba durante ese milagro, vamos a decirlo así. Y en este caso, el Señor Jesucristo estaba aplicando el don de sanidades. Si usted busca en 1 Corintios capítulo 12, usted va a conseguir la lista de dones de milagros. Y no habla de milagro como si fuese una sola forma y una manera. No, habla de dones de milagros en plural. Es decir, que en el milagro hay una diversidad de formas y de manera.
Amén. ¿La está agarrando en esta mañana? ¿Va conmigo aquí? Los milagros no tienen que ver de una sola forma de hacerlo, de aplicarlo. Dice la Biblia que Israel tenía sed y llegaron a un área donde las aguas eran amargas. Y textualmente dice la Biblia, y Dios les mostró a Moisés un árbol, lo cortó, lo echó en las aguas y se endulzaron. Ahora pregunto, ¿Dios no puede agarrar esas aguas y endulzarlas sin estar echando ninguna corteza de árbol? Pregunto, ¿sí o no? Pero ahí ocurrió de esa forma, de esa manera. Y así sucesivamente usted le pone, va a hacer una lista de milagros en la Escritura y usted va a ver que hay una gran diversidad, porque son dones de milagro, no hay una sola forma. Ahora, cuando Jesucristo hace esto de escupir y hacer lodo con la saliva y untar al ciego, no está hablando de una teología o una forma de hacer milagros. Entonces la iglesia va a comenzar a hacer milagros de esa forma. No. ¿Sabe? Es muy importante que usted y yo estemos apercibidos de algo. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones, ¿sabe qué dice? A cada uno le dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y eso no es como yo quiero, sino como Él, dígalo conmigo, como Él quiere. En su manifestación, Él le va a indicar a usted, si está alineado con Dios, por supuesto, qué es lo que usted va a hacer. Y eso es lo importante que usted debe saber en cuanto a los dones. Hay gente que creen que son dueños del don de sanidad, el don de milagro. No, pastor, yo tengo el don de sanidad. Cuando alguien le diga a usted que tiene el don de sanidad, bueno, entonces dígale una cosa. Bueno, aquí hay 100 personas. Si tiene el don de sanidad, la ciencia tiene que sanar porque es suyo. Ahora, ¿por qué no se sana la 100? Porque Él no es el dueño del don de sanidad. Es como el Señor, dígalo conmigo, como el Señor, en su manifestación, Él va a obrar. Amén. Entonces es muy importante que para la aplicación de los dones, sea de milagros, sea de sanidades, sea de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento no existe. El don de discernimiento de espíritu es lo que plantea la palabra de Dios. ¿Qué significa el don de discernimiento de espíritu? Significa que Dios, por una revelación sobrenatural, porque el discernimiento de espíritu pertenece a uno de los 3 dones de revelación, y entonces Dios a través de una revelación le va a mostrar a usted cuál es el espíritu que está obrando en algún momento. Recuerden que los fariseos decían que el Señor Jesucristo echaba fuera demonios por Belcebú. Estaban aplicando erradamente, ¿verdad?, el concepto que ellos tenían. Pero ellos sabían una cosa, que solamente Dios, el diablo o el hombre podía hacer algo. Entonces el discernimiento de espíritu le va a permitir a usted y me va a permitir a mí saber en un momento dado si el que está obrando es Dios, si lo que está pasando lo hizo el diablo, o si es el hombre que está manipulando. Hoy por hoy sabemos hasta la saciedad que normalmente es el hombre que está manipulando a las multitudes. Así que, iglesia, Dios está enviando este mensaje en un tiempo clave para que nosotros acatemos la instrucción y estemos como este ciego apercibido, el ciego que había sido sanado. Porque este hombre pudo haber estado toda la vida ciego, pero una vez que recibió la bendición y el toque del Señor, su vida cambió totalmente. Usted y yo hemos recibido a Cristo, por lo tanto nuestra vida tiene que cambiar. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aleluya. Una persona percibida entonces, consciente, que está experimentando el poder de Dios como usted y como yo, reconoce a un hombre de Dios. Esto es importantísimo. Usted tiene que reconocer a los hombres de Dios. Tenemos saturadas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, de gente que está haciendo estrago en contra de hombres de Dios que están en la palestra, saliendo adelante con el evangelio. Y eso es increíble. Y sabe, eso es irresponsable. Escúcheme bien esta mañana. Eso es algo muy irresponsable. ¿Sabe por qué? Dice el Señor Jesucristo: de toda palabra ociosa, de ella daréis cuenta en el día del juicio. Ahora, ¿qué es una palabra ociosa? La traducción correcta es: de toda palabra falta de fundamento. Una palabra es ociosa porque no tiene fundamento. Usted la dijo porque la dijo,
porque la quiso decir, porque no le cayó aquí a aquella persona, entonces usted comenzó a hablar mal de ella. Es una palabra ociosa, falta de fundamento. Entonces el Señor Jesucristo dijo: toda palabra falta de fundamento que ustedes digan, de esa van a dar cuenta en el día del juicio. Por eso debemos cuidar nuestras palabras. No se le olvide lo que hemos aprendido aquí. Cuide su palabra, y sobre todo en esos momentos caldeados. Llegó a la casa y el almuerzo no está. Estoy hablando a los hombres de valor. Ahí es donde hay que tener valor. No está el almuerzo. Y comenzamos a decir cosas que no debemos. Está el almuerzo, se lo sirven y usted quiere, saciar su hambre en aquel momento, pero está salada la comida. Ahí es donde el gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. Sí, llénese de gozo. Pero en vez de hacer eso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Proferimos palabras que hieren. Y siempre le he dicho esto: no vale la pena que por un momento, una circunstancia, algo esporádico, usted vaya a proferir una palabra que vaya a herir a su esposa, a sus hijos, a su familia. Cuide a su familia, porque es la bendición que Dios le ha dado a su vida. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, una persona percibida reconoce a un hombre de Dios. Entonces, versículo 17, volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: sin duda alguna, dijo él, que él es, ¿qué dijo él? Que es un profeta, porque los israelitas sabían que un milagro como ese, solamente un profeta, un hombre de Dios, un ungido de Dios, lo podía hacer. Ya ellos conocían perfectamente bien la historia y los milagros ocurridos en la vida de Eliseo, de Elías y de grandes hombres de Dios. Entonces, cuando la gente quería sanidad para su cuerpo, resurrección de un hijo, buscaba a un hombre ungido de Dios. Amén. Entonces reconoce a un hombre de Dios. Usted y yo tenemos que ser capaces de reconocer a los hombres de Dios. Pastor, pero es que es un poco complicado. Sí, mi esposa, que es psicólogo, me lo dice cada rato. Me dice: Alvis, rostros vemos, corazones no. Y eso es complicado. Ahora, ¿cómo puedo lograr yo saber que alguien es un hombre de Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? Se lo acabo de decir. Discernimiento de espíritu. Cada vez que use la palabra discernimiento en cuanto a los dones, complete esa frase, porque no es un don de discernimiento, es discernimiento de espíritu. Ahí es cuando yo puedo reconocer que un hombre o una mujer es de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor por ello. Aleluya. Ahora, aquí hay algo en el testigo que me encanta. Una persona percibida, consciente del poder de Dios que ha actuado en su vida, como usted y como yo, no se deja manipular ni presionar por los demás. Ay, ay, ay. Porque usted quiere hacer verse las cosas bien, pero hay gente que está manipulando alrededor, hablándole al oído. Esas voces hay que callarlas. Recuerda lo que le dije del Señor Jesucristo y la multiplicación de los panes. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo para hacer el milagro fue ubicar a la gente. En la casa del hombre que se le había muerto, de Jairo, que se había muerto su niña, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Ubicó a la gente. Ustedes no pueden estar aquí. Con un hombre de Dios que va a llevar a cabo un milagro, solamente puede haber gente alineada con Dios. Los demás espectadores van a causar problemas. Amén. Entonces, una persona percibida no se deja manipular ni presionar por los demás. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Chico, alaba al Señor. Ya, si tú no quieres condenarlo, nosotros queremos decirte que ese hombre es pecador. Era como que un motivo para que, en pocas palabras, te vamos a decir esto y te tienes que quedar callado. Porque ya no es una pregunta, sino una invitación. Forzarlo a hacer lo que él no quería. Pero el hombre no se quedó callado, ¿sabe? Y esto es lo que me gusta de este hombre. Le dijeron: da gloria a Dios. Todos sabemos que ese hombre es pecador. Si el ciego no quería problema, ¿qué tenía que hacer? Me quedo callado, no digo nada. Como dice por allí, en boca cerrada no entran moscas.
Pero no, mire lo que dijo él. Entonces el ciego respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Hermano, dígalo conmigo, tremendo. Hermano, así hace falta gente hoy en día dentro del reino. Gente que no se quede callada. Usted y yo tenemos o no tenemos la verdad. Y ya hemos dicho que lo peor que podemos hacer en esta vida es callar la verdad. El apóstol Pablo lo decía en estas palabras: el mundo no creerá a menos que se le anuncie el evangelio. Y en cuanto a él y el evangelio, el apóstol Pablo decía: ay de mí si no anunciare el evangelio. Porque el apóstol Pablo sabía que el evangelio era el mejor don, el mejor regalo de Dios para esta generación. Si usted y yo estamos conscientes de que el evangelio es lo mejor para esta generación, no lo podemos callar. Nos dirán que nos callemos como estos fariseos al ciego, pero el ciego dijo: yo no sé lo que tú estás pensando, pero lo que sí sé es que Jesús me sanó. ¿Sabe? Actitudes como estas hacen falta porque el producto de las redes sociales, la gente no está diciendo la verdad como se debe. Le hacen preguntas y responden con evasivas. Producto de que no que se quieren meter en problemas con los medios de comunicación ni con la gente tampoco. O sea, caerle bien a todo el mundo. Si el ciego hubiese querido caerle bien a los fariseos, ¿qué hubiese dicho? Bueno, sí, chicos, así como tú dices, y se acabó el pleito. No hay tema. ¿Cierto? Pero él dijo: yo no sé qué están pensando ustedes. Lo que sí les puedo decir es que yo experimenté un cambio y una transformación en mi vida. Amén. Amén. Una persona percibida no solo comparte su experiencia, sino que invita a otros a tenerla. ¿Cuántos pueden compartir su experiencia con el Señor aquí? Vamos a ver. ¿Cuántos han experimentado al Señor Jesucristo? Vamos a ver. ¿Han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador? Lo mejor que usted y yo podemos hacer es que esa experiencia la podamos compartir también con los demás. Fíjense lo que dice el versículo 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? Le volvieron a preguntar: ¿cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros su discípulo? Imagínese usted. Yo creo que inmediatamente toda esa casta de fariseos agarraron piedra para acabar con la vida de aquel hombre. ¿Usted se imagina eso? Tremenda discusión. Está usted como un ateo, ¿no? Discutiendo y todo esto, y de pronto, ¿me entiende? Él dice: pero ¿cómo es que Dios existe? Y empieza a hablar y le dice: chico, ya yo te lo he explicado varias veces que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Acaso tú te quieres convertir en un discípulo también del Señor? Mira, una persona que está percibida, que ha sido consciente del llamado que Dios le ha hecho, la salvación que Él ha depositado en nosotros, no se va a quedar callado. La verdad no se puede callar. Dígale que está a su lado: la verdad no se puede callar. Así lo dice el cantautor cristiano. No podemos callar la verdad. Uno de los problemas que estamos teniendo serios en esta generación es que la verdad de Dios la estamos callando. Por miedo, por temor, porque se han levantado, vamos a decirlo así, potencias financieras y en telecomunicaciones, y por miedo a ello no dicen la verdad. Bueno, nosotros no tenemos tema con eso, en lo absoluto. Estamos para predicar la verdad, decirle la verdad, les guste o no les guste. ¿Saben? Una de las cosas que decía el Señor Jesucristo cuando planteaba la verdad, en las personas ocurrían dos cosas. Cuando la verdad se predica con poder, eso lo dice el hermano Scofield en una de sus notas, en su Biblia de notas, es que cuando se predica el evangelio con poder, o la gente se convierte o la gente cruje los dientes. Dos cosas pasan: o se convierten o crujen los dientes, es decir, se llenan de ira. Cuando los apóstoles estaban predicando certeramente la palabra, entre ellos Esteban, dice la Biblia que crujieron los dientes porque no podían soportar aquella palabra. No vaya a creer usted que la gente va a aceptar muy benevolentemente la palabra del Señor. Algunos la rechazarán,
pero por encima de cualquier circunstancia debemos exponerle la verdad. Amén. Una persona percibida en Dios rebate los ataques con convicción derivada de su estudio de la Escritura. Y ya vamos a ver este cierre magistral de este hombre. ¿Qué dice el 9:29? El ciego nacimiento. Nosotros sabemos, decían los fariseos, que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a este no sabemos ni de dónde sea. Eso es lo que decían los fariseos. Pero el hombre le estableció 4 fundamentos, ya para cerrar capítulo, poderosos, que usted y yo deberíamos tenerlo presente a la hora de exponer la verdad. Aquel hombre les coloca 4 fundamentos derivados de ¿qué? De su experiencia con Dios. No vaya a creer que él como israelita no conocía la palabra, sí la conocía. Vivía en una familia que practicaba, ¿verdad? Cada una de las fiestas que había en Israel, fiestas de dedicación al Señor, ¿verdad? Practicaba la Pascua, pero él estaba ciego. Pero el hombre era un hombre que había escuchado la palabra, tenía buenos cimientos, y él estableció 4 fundamentos derivados de aquella confrontación, basado en su experiencia con Dios, ahí en silencio. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, basado en lo que yo está diciendo, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni de dónde es. Y les dijo, respondió, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Puso a aquellos líderes en su lugar. Uno de los fundamentos es que él puso a aquellos líderes en su lugar. Usted y yo tenemos que poner a las personas en su lugar. Lo hizo el apóstol Pablo, lo hizo el apóstol Pedro, ante todo aquel que pretendía algo del evangelio para su propio beneficio. Le dijo Simón el mago a Pedro, oye, ese poder que tiene de sanar, no sé si te doy algo de dinero y me lo concedes a mí también. Y le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. ¿Qué hizo Pedro allí? Dígalo conmigo, lo puso en su lugar. ¿Qué le diría usted a una persona que le plantea algo similar? A veces queremos congraciarnos y no queremos decirle cosas duras, decimos nosotros que duras a las personas por temor a que nunca más nos vuelvan a buscar y hacer preguntas. Pero tanto el Señor Jesucristo como Pablo y Pedro siempre colocaron a las personas en su lugar. Dios nunca despreciará a una persona que le busque de verdad. Eso fue lo segundo que planteó en sus 4 fundamentos el hombre ciego. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Dios no oye a quién. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Puede ser que usted haya pecado, puede ser que yo he pecado, pero en vez de llevar una vida de soberbia, dice la Escritura, que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. El tema no es que hemos fallado, el tema es que la soberbia no nos deja ni siquiera pedir perdón por lo que hemos hecho. Entonces el hombre estableció, sabemos que Dios no oye a los pecadores, o sea que el que anda en pecado, Dios no lo va a escuchar. Pero si alguno es temeroso de Dios, es decir, ese alguien en algún momento reflexiona y dice, he hecho mal, entonces a ese oye. Mire, este conocimiento no lo tenían los fariseos. Este hombre lo que era un catedrático y estaba ahí en silencio toda su vida. No le habían dado oportunidad de ser un catedrático. Y lo bueno es que del tiempo que pasó ciego es que todo lo escuchaba. Como dice el Señor, el que tenga oído para oír. Y me encanta la palabra del Señor Jesucristo, que el que tenga oído para oír, oiga, porque aunque usted no vea, usted puede oír. Amén. Le dio un carácter divino a aquella experiencia. Este ciego dijo, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Busquen en la historia, le dicen a ellos, busquen a alguien que nació así y se le dio la vista. ¿Ustedes lo han visto? No, por supuesto que no. Bueno, entonces, y cierra magistralmente.
versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Con esto afirmó que solo alguien que obra por el poder de Dios puede hacer semejante milagro. Alabe al Señor por ello, aleluya. Mire, en una escuela de este ciego sanado habría que asistir yo, porque esto es tremendo. Tremendo teólogo salió de allí, postrado, ciego, es sanado y salió tremendo teólogo. Es lo que no había tenido la oportunidad de hablar, porque en Israel quiero decirle que había un problema serio con las personas discapacitadas. Por ejemplo, dice Mefiboset, la nodriza corriendo apresurada, lo llevaba en brazos y lo dejó caer y quedó lisiado. Y eso lo llevó a una vida de abandono a tal punto que él se consideraba a sí mismo como un perro muerto. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Y un hombre bajo esa condición jamás podía dirigirse a una línea de líderes de la ley. ¿Por qué? Porque él no era ejemplo para ellos. Escúchame bien la dureza de corazón. Ni él, ni Mefiboset, ni ninguna persona que padeciera algún mal era ejemplo para poderse dirigir a ellos y indicarle cualquier verdad espiritual. No tenía con qué para ellos. Pero mire, el Señor Jesucristo le plació que esto que dijo el ciego quedara escrito para todas las generaciones, aquí en el Evangelio de Juan. Entonces, Dios es el único que puede obrar milagrosamente. Amén. En resumen, tenía una posición firme con respecto al Señor. En poco tiempo que lo conocía, de hecho, no lo había terminado de ver, porque dice la Escritura que obedeció, se lavó y el Señor Jesucristo ya no estaba por ningún lado. ¿Es lo que dice o no dice la Escritura? Ya no estaba por ningún lado. Pero en poco tiempo tenía una visión firme con respecto al Señor. Estimado, usted y yo que tenemos 5, 10, 15, 20 años, ¿para qué son los años que tenemos en el Evangelio? Los años transcurridos de nosotros no son para que cada día nos sintamos más cómodos y bueno, y si las cosas se dan, bien, y si no, también. No. Cada año que transcurre en nosotros, cada día que transcurre en nosotros debe ser una oportunidad para glorificar a Dios. Dice el apóstol Pablo que estamos aquí para la alabanza y la gloria de su nombre. Pareciera contraproducente lo que voy a decir, pero es la realidad. A veces con los años, aquella llama flameante se va opacando. ¿Producto de qué? Bueno, a veces exceso de confianza en nosotros mismos. Ya tengo 20 años en el Evangelio y nada ha sucedido en cuanto al mal. Y entramos en una vida macilenta. En términos del mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea, entramos en un punto de tibieza espiritual. ¿Sabe usted de lo que estoy hablando? Por nada del mundo debemos permitir que eso ocurra. Siempre que aconsejo a las ovejas les digo, si usted quiere mantenerse vivo y flameante, su llama ardiente dentro del Evangelio, predique la palabra. Haga ministerio, busque en qué involucrar, busque algo en qué trabajar en el reino. Cuando usted trabaja por alguien en el reino, usted se preocupa porque tiene un discípulo y quiere serle ejemplo. Pero cuando usted no trabaja en el reino, su llama se va a apagar. Entonces tenía una posición firme con respecto al Señor, aun cuando no lo había visto. No tuvo temor de enfrentarse a los líderes religiosos. Y algo que no le importó a este hombre era el que dirán. ¿Sabe? Usted y yo no debemos prestarle mucha atención al que dirán. Usted y yo debemos estar pendientes de lo que Dios opinará de nosotros. Lo que Dios opina de nosotros. Le pregunto en esta mañana, ¿qué opinión tendrá Dios de su vida? Esta es una pregunta reflexiva. ¿Qué opinión tendrá Dios de usted en esta mañana? Si Dios tuviese que dar opinión de su vida,
¿qué cree usted que diría? Silencio total, ¿verdad? Con referencia al Señor Jesucristo, la voz del Padre irrumpió para decir: este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. En la tentación de Job, ¿qué le dijo el Señor a Satanás? ¿No has visto otro, que no hay otro como él en la tierra? Esa era la opinión que Dios tenía de Job, es la opinión que tenía del Señor Jesucristo. ¿Qué opinión tendría Dios de usted y de mí el día de hoy? Al ver nuestra vida, nuestra búsqueda. Le doy gracias, Señor, por los que están presentes, porque vinieron superando barreras y todo, y están esta mañana porque quiere algo de Dios. Amén, creo que es así. En muy pocas horas tenía una fuerte convicción del poder que tenía el Señor para sanar. En muy pocas horas. ¿Cuántos milagros ha visto usted de parte del Señor? ¿Cuánta gente ha visto sanada? Pregunto. Hemos visto mucha gente que ha sido sanada. ¿Y para qué es todo eso que Dios ha permitido que vivamos? Para que nuestra vida se mantenga flameante delante de su presencia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, y por supuesto no podemos pasar por alto el punto de vista del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya vimos el punto de vista del que había sido sanado, que estamos hablando de milagros y confrontaciones. Confrontación con los fariseos, confrontación con los vecinos, pero estos dos puntos de vista, de verdad, tremendo milagro porque estaba alineado con el Señor. Lo importante del punto de vista del Señor es que el Señor es el que plantea una solución ante un gran desafío. Dígalo conmigo, plantea una solución ante un gran desafío. Los hombres y las mujeres de Dios que están alineados con la visión, que están alineados con Dios y su palabra, no le hacen caso al problema, plantean siempre solución al problema. De allí la misión de los 12 espías. 10 dieron un informe negativo y solamente 2 dieron un informe que agradaba a Dios. Ahora, los 10 hablaron cosas que no eran. Pregunto, ¿qué dijeron los otros 10? Es tierra de gigante. Pregunto, ¿era tierra de gigante, sí o no? Sí. ¿Eran de gran estatura? Sí. Tierra que se traga a sus moradores. Y todo esto, sí, todo eso era verdad. Tan así era que cuando Josué y Caleb le dan su informe, le dicen a Moisés y a la gente: es verdad lo que ellos están diciendo, pero le queremos decir una cosa: Dios no nos permitirá comer como pan. Porque en Dios somos más que vencedores. Aleluya. Esa es la clase de gente que hace falta. De hecho, Josué, usted sabe que el Señor Jesucristo, su nombre en realidad fue en hebreo Josué o Yoshua. El Señor Jesucristo se llamaba Yoshua en hebreo. El Jesús que tú conoces es la forma latinizada y llevada al español, pero en hebreo el Señor Jesucristo se llamó fue Josué, que significa Jehová salva, Jehová salvador. Entonces es muy importante, y eso es lo que hemos aprendido, que la fe no niega la realidad, sino que la transforma. La fe no niega la realidad, sino que la transforma. No, que Dios es el médico que aparentemente que es un cáncer ni nada de eso, no, y la persona se está muriendo. Entonces empieza como que a negar la realidad. No, ok, aquí tengo el dictamen médico, aquí está todo el informe. Bueno, muchas gracias, amigo. Se lleva a su familiar. ¿Y qué hace con ese informe? A presentárselo al Señor. Señor, creo en tu palabra y en tus promesas. Isaías 53: por la llaga de Cristo en la cruz del Calvario hemos sido sanados. Yo, Señor, declaro esta bendición sobre mi familiar. Y Dios comienza a actuar en función de lo que usted está diciendo. Quiero dejarle muy claro en esta mañana algo con respecto a esto, porque esto no es andar declarando cosas como el ábrete sésamo en las películas. No, ni nada de eso. Usted va a clamar con la convicción basada en la palabra de Dios y tomando esas promesas. Así que usted va a clamar a Dios. Dios se mueve porque Dios tiene compromiso con su palabra.
Déjeme decirle que Dios no tiene compromiso con ninguno de nosotros. Él tiene compromiso consigo mismo y la palabra que Él declaró. El creyente que tome Isaías 53 por la fe, yo no estoy hablando de que ande por ahí aventurando, por la fe, la aplica, a Dios le repica el teléfono y dice, aquí alguien me está llamando. El problema es que ese teléfono muy pocas veces repica, porque la gente ante una circunstancia se comienza a quejar, comienza a brincar y a saltar, y no busca presencia de Dios. Eso es lo que está pasando, o eso es lo que sucede. Pero si usted por la fe toma la palabra y la declara, Dios está próxima a poner su palabra por obra. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Yo no le estoy hablando de una vana confesión. Yo estoy hablando de hablar lo que dice la palabra de Dios. Tomar los principios establecidos y en un momento dado por la fe apropiarme de Él en mi vida. Eso es lo que va a producir el milagro. Yo no voy a tomar la palabra de Pedro de que él caminó sobre las aguas y voy a decir, bueno, así como Pedro caminó sobre las aguas, yo quiero caminar sobre las aguas también. No, porque puedo terminar ahogado. Pero en un momento de crisis en mi vida, en una necesidad, yo puedo clamar al Señor basado en su palabra y Él va a dar respuesta a esa necesidad, con un milagro, un prodigio tremendo en mi vida. Amén. De eso se trata. Entonces el Señor Jesucristo es el que plantea una solución ante un gran desafío. ¿Tenemos un gran desafío en nuestro país? ¿Sí o no? Tenemos desafíos eléctricos, de suministro de agua en las ciudades, y tenemos una cantidad de cosas. Y les he dicho, para estarse quejando, hable con el que le va a solucionar ese problema. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Respondiendo a Jesús, versículo 3: no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces usted va a ver el problema y en vez de darle magnitud al problema, usted va a decir, no, que hay una oportunidad para que Dios se glorifique. Amén. Yo que usted hubiese saltado la silla. Muy bien, el Señor lo ve como una oportunidad para que Dios se glorifique. Así ve el Señor los conflictos en tu matrimonio. Así ve el Señor el conflicto familiar. Pastor, que mi esposo cada día está peor. Deje de estar diciendo eso, que con eso no va a solucionar nada. Mi hijo está cada vez más rebelde. Deje de estar diciendo eso. Eso no va a solucionar el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Abraham: llamar las cosas que no son como si fuesen. A eso estoy llamado yo en la palabra. Si soy un hombre, usted es una mujer de fe, usted tiene que llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos el vivo testimonio de una hermana en Cristo que conocemos, que el esposo se había ido de casa. Habían pasado meses fuera de casa, pero ella por la fe todos los días sacaba la ropa del armario y la volvía a planchar y a poner allí como si el esposo la estuviese usando a diario. Y le aparecieron esta multitud, estos vecinos, estos amigos, esta gente que se aparece en esos momentos y le digo, pero mira, tú estás loca. Como se fue el esposo, entonces ya como que le está entrando la situación. Y ella dijo, no, yo tengo la fe y la confianza de que Dios lo va a traer. Y en el tiempo menos pensado, el hombre regresó a casa después de tener meses fuera de ella, de haber abandonado el lugar. Entonces, mi estimado, sus palabras son importantísimas. En vez de estar confesando lo que no es, este muchacho está cada día más rebelde, esta esposa está cada día que todos los días un pleito. Algunos se están riendo, ¿no? ¿Por qué cuando se habla de la mujer se habla del pleito? Bueno, ese es nuestro menester como matrimonio, entendernos unos a los otros. Pero en vez de estar confesando cosas que no son, comience a confesar la palabra del Señor, que viene en cambio y transformación. Comience a hablar lo bueno. Segundo, el Señor lo vio como una responsabilidad que Él tenía. Él vino para esto. Escúchame bien, esto es importantísimo para nosotros como creyentes.
Una responsabilidad que debía asumir. ¿Qué dice en el versículo 4? Me es necesario hacer las obras de que Él me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué está diciendo Él? Se presentó esta situación y me es necesario hacerla. Es decir, yo no voy a pensar que es un accidente que una persona se me atraviesa en el camino con un problema. Usted puede pensar que, bueno, coincidencialmente me conseguí un amigo que tenía un problema. No, no hay coincidencia. Si Dios se lo está presentando en el camino, usted y yo tenemos que pensar como el Señor Jesucristo. Yo vine a trabajarle a Dios y por lo tanto este problema hay que buscarle solución. Porque somos facilistas, ¿verdad? Para escabullirnos, ¿no?, de las situaciones. Porque ¿quién quiere hacerse cargo de un problema? Dígame. ¿Quién? Le decían las multitudes, recuerdan las multitudes, Señor, bueno, deja al Señor tranquilo, ya se murió la niña, ya no hay nada que hacer. Eso es lo que dicen las multitudes siempre, deja eso tranquilo. Pero para el hombre y la mujer que están entendidos de para qué han venido esta vida, entienden que aquello es trabajo de Dios en nuestras manos. Amén. Bendigo al Señor por todos los hermanos que salen semanalmente a realizar la labor del Señor que el Señor les ha encomendado. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio, orar por los enfermos. Y muchas veces se está predicando aquí y llaman, como el Señor Jesucristo estaba haciendo algo aquí y lo están apurando para que vaya a otra parte, y los hermanos se han distribuido y entonces van a atender otros casos también. Eso es parte de la labor que estamos haciendo. Muchos pudieran decir, no, estamos tranquilos aquí, dile que para la próxima semana lo atendemos. Para la próxima semana no, si Dios lo está presentando es para que dé solución de una vez. Amén. Gloria sea al Señor. Y tercero, el Señor vio aquello como un propósito para el cual había sido enviado. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo el Señor, versículo 5, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras usted y yo estemos aquí en este mundo, somos sal de la tierra y luz del mundo. Por lo tanto, ese caso que nos está presentando el Señor debemos asumirlo. Amén. Amén. Gloria sea su nombre por siempre. Aleluya. Le invito a que por favor me acompañe de pie un momento. Aleluya.